Buenos días, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar sobre la situación actual del conflicto árabe-israelí en el estado de las negociaciones entre ambos países sobre la cátedra del sistema ideológico. El conflicto árabe-israelí, cuyo inicio se atribuye popularmente a la participación del territorio palestino con el fin de poder conformar en el emblemático Estado de Israel, ha dado pie a una guerra extremadamente compleja. Quizás uno de los temas más controversiales de la historia del último siglo, en la cual la apertura de los canales comunicativos ha hecho posible para el individuo o incluso entidades tomar posiciones parcializadas en este conflicto basándose únicamente en las acciones de ambas partes. Es entonces cuando nace la interrogante, ¿cómo es que un pedazo de tierra se vuelve el motivo de un conflicto tan complejo, duradero y controversial? A partir de allí se vuelve imperante la necesidad de conocer un poco más sobre ese incentivo o combustible que mantiene esta disputa interesante, pero esto sería imposible determinar sin darle un vistazo a ambos pueblos, sin saber quiénes son y de dónde vienen. Observando en retrospectiva, el pueblo judío ha encajado en el patrón del pueblo nómada desde tiempos muy remotos, sometidos a la esclavitud en Egipto hasta verse obligados a huir y a pasar 40 años viviendo en el desierto. Fueron los protagonistas de dos diásporas en la historia universal, al ser echados de su tierra prometida 2 veces. También fueron el blanco de una de genocidios más nefasto de la historia, el Holocausto, cuyo proceso los obligó a abandonar sus propiedades de forma drástica para ser esclavizados en un campo de concentración y posteriormente asesinados. Los judíos llevan consigo una carga histórica muy difícil, en la cual se ha roto por completo sus derechos individuales de una forma enmarcada hacia el odio y el rechazo de personas ajenas a su religión, siempre funcionando como los medios principales para alcanzar un fin en específico. No es nada difícil pronosticar que luego de todo esto se volverán implacables a la hora de defender su propio Estado. En el caso de Palestina, más allá de donde habitan como pueblo, es necesario definirlo bajo la religión que profesan, sobre la cual la libertad individual es prácticamente inexistente y cuyos derechos están disueltos en una sumisión hacia Dios. A través de un libro que define su comportamiento, tal y como lo describe Emeterio Gómez en su artículo Libertad Individual Islámica, abro comillas. El núcleo de estos artículos es la posibilidad o el sueño de que el mundo islámico desarrolle la nación de libertad individual, vista esta no solo como libertad jurídica, política o económica, sino como la autonomía de la conciencia individual. Es aquel dentro de esta religión, cada individuo nace para cumplir un fin, digno de una ética y sociedad completamente colectivista, específicamente en aquellas ramas islámicas creyentes de yihadismo, muy común en el territorio palestino, en la cual hombres se inmolan en nombre de Alá. Se puede notar que ambos pueblos, además de tener las mismas raíces, son el vivo reflejo uno del otro, tal como si fuese observado desde un espejo. Ambos vienen arrastrando a lo largo de su historia paradigmas que descartan, ya sea por cuestiones religiosas o por una serie de eventos históricos desfavorables. La existencia de derechos individuales sin un pueblo desconoce completamente los derechos de cada individuo. No habrá garantía alguna para esto, ni mucho menos para sus enemigos. Este factor ha alimentado constantemente una ética colectivista que contribuyó a esa mentalidad de guerra, de invertir hasta el más escaso de los recursos, así se tratase de vidas inocentes con el único fin de defender al enemigo, generalmente consecuencias catastróficas. Lo curioso del caso es el concepto tergiversado que los palestinos tienen sobre la libertad. En 1964 formaron la Operación para la Liberación Palestina, OLP,
cuya palabra clave en este contexto es libertad, pero aún así se vuelven cada día más prisioneros del rechazo hacia el Estado de Israel y todos sus aliados en materia de políticas internacionales. Pelean por la liberación de Palestina, pero el costo de ello es esclavizarse a una guerra de largo plazo. Que los palestinos pueden redireccionar su concepto de libertad es algo bastante utópico. Implicaría renunciar a sus creencias religiosas. Los judíos, a pesar de poseer un Estado bien conformado, en donde los derechos del individuo se preservan de mejor manera que el bloque islámico, también se han dejado atar a una idea de odio y repudio hacia el enemigo, hacia todas aquellas entidades que adoptan la posición contraria. Quizás por su antecedente religioso y bíblico, estos pueblos están destinados a no poder convivir, quizás no pueden, no, no queda piedra sobre piedras en Jerusalén. Lo cierto es que si judíos y palestinos le dan una nueva dirección, su concepto de libertad, el combustible para el conflicto se haría más escaso. Es muy fácil observar desde el exterior y tomar un bando específico en este conflicto. Ciertamente uno lleva mucho más ventaja que el otro, pero la verdad es que posicionar a una parte como la víctima y a la otra como la victimaria no sirve de nada. A estas alturas, lo que realmente representa un valor significativo en referencias a este tema es entender la causa raíz en miras de un escenario un poco más favorable para los ambos perfectos. Las negociaciones árabe-israelí. El proceso de paz entre Israel y Palestina obstaculizó por las diferencias irreconciliables entre las partes, siempre depende del contexto estratégico regional. Nació al fin y al cabo a raíz de la Primera Guerra del Golfo y fue facilitado por las consecuencias de fines de Guerra Fría. En la actualidad el proceso está moldeado por dos grandes dinámicas, la denominada Primavera Árabe y el acuerdo nuclear con Irán. Este último se ha convertido en una de las crisis de confianza más graves de todos los tiempos, en lo que se refiere a las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente. A pesar de que no tiene otra alternativa, tanto a Israel como a los estados árabes resulta difícil confiar en los futuros compromisos que pueden realizar Estados Unidos en relación con la seguridad de sus países. Para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente Barack Obama traicionó a Israel cuando sacrificó al expresidente a Egipto, Jonis Mubarak, y allanó el camino para ascender al poder de musulmana, de hermandad musulmana. Ahora Obama ha blandido el cuchillo por segunda vez al llegar a un acuerdo con Irán supuestamente a espaldas de Netanyahu. La convencional sabiduría estratégica de Israel se basa en la discusión Butcher versus Guisar, es decir, en la disposición de desmantelar los asentamientos de Cisjordania si ocurre lo mismo con las centrifugadoras iraníes en Butcher. Según Netanyahu, esto no está ocurriendo. Las revoluciones árabes tampoco son situaciones que aconsejen que los planificadores estratégicos de Israel tomen riesgo de seguridad. Se podrían decir que en la actualidad Israel se encuentra rodeado por estados y regiones en proceso de deterioro e implosión: Líbano, Siria, Gaza y la península de Sinaí en Egipto, así como por un estado colchón que es vital, Jordania, cuya supervivencia a lo largo plazo no se puede dar por sentado. La anarquía a lo largo de las fronteras de Israel se está convirtiendo en un caldo de cultivo para las extremistas sunitas, para quienes el Estado judío es máximo enemigo. Crear un Estado palestino cuando los Estados árabes que existen se están desmoronando y cuando parte de la Palestina se encuentra bajo el control de Hamas. No aparenta ser una idea brillante. En este contexto, la iniciativa de paz de John Kerry, secretario de Estado de la administración Obama, ha quedado atrapado en un juego de poder paralizante. El canciller advierte que si el proceso falla, Estados Unidos no podrá rescatar a Israel de la ola de cadenas y sanciones internacionales que se desatarían en su contra. Irán no cambiará su política de la noche a la mañana. El acuerdo nuclear no es el gran compromiso que Irán propuso a Estados Unidos en el 2003, que se suponía que debía abordar, además de las disputas atómicas, una amplia gama de asuntos regionales, incluidos en conflictos palestino-israelí.
Para Irán, una alianza estratégica con Estados Unidos sería la traición máxima que pudiese someterse contra la revolución islámica en cuanto al inconcebible de identidad. Hoy, sin embargo, la aceptación internacional de Irán como un Estado en el umbral nuclear y la amenaza que amana de los vecinos árabes de Israel contradicen abiertamente los supuestos de Netanyahu acerca de las condiciones que deben cumplir para que Israel ofrezca concesiones dolorosas a los palestinos. Claramente parece que alguien va a caer de una trampa estratégica, pero aún falta saber quién será. Buenas